¿Que los costos no definen los precios en los restaurantes? Claro que sí, los costos definen el precio mínimo en el cual se puede vender. Si yo no tengo transparente cuáles son los márgenes de contribución y cuál es el food cost, el costo de comida de lo que va directamente en el plato, y no tengo clarísimo cuáles son los totales de los fijos que me dan el punto de equilibrio, y no saco entre esas dos cosas la cantidad mínima, no puedo definir cuál es el ticket promedio al cual necesito vender para hacer plata. No, pero es que se colocan con respecto a la competencia. Hay que hacer un mapa de la competencia para entender qué es lo que hay en el mercado y cómo está mi propuesta de valor con respecto a esa. Pero los mínimos de los precios se sacan inicialmente con respecto a la base, y esa base la dan los costos y los gastos de mi propia empresa. Hay muchos restaurantes que venden al precio de la competencia sin siquiera haber revisado su propia estructura, y muchas veces la competencia tiene una estructura financiera muy diferente a la de nosotros y nosotros no podemos vender a los precios de ellos. Revise los 10 elementos del Canvas de restaurantes y haga la base de cuáles son los costos, cuáles son los gastos, cuál es el punto de equilibrio y cuál es el precio mínimo, y de ahí para arriba si puede cobrar más, fabuloso. Desde cuando uno ve preparando unos huevos a una persona en un restaurante, en un hotel, uno sabe si esa persona está conectada con lo que está haciendo o no. Si está ahí porque le tocó, si está de mala gana, si está estancado, si se siente que esa no es lo que debe estar haciendo, si está perdiendo el tiempo, si tiene rabia en lo que está haciendo. Y usted solamente lo tiene que ver trabajando, solamente lo tiene que ver haciendo, mezclando, haciendo un omelette, mezclando un par de huevos con queso, con jamón, y con eso usted puede darse cuenta si esa persona está en ese restaurante porque esa es su vocación o porque está estancado o porque le toca. Los restaurantes son negocios de servicio, son negocios de hospitalidad. Si usted no tiene capacidad de servicio y siente que está en el lugar incorrecto, cambie temprano. ¿Para qué va a seguir desperdiciando su vida y haciéndole perder el tiempo a su empresa también, que está invirtiendo tiempo y esfuerzo en usted? Si usted se le dificulta siquiera revolver unos huevos y sacarlos a punto porque no es capaz de dar de sí mismo suficiente para tenerlo, hágase la pregunta. Y si usted siente que eso no es lo suyo, muévase hacia adelante. Hay otros negocios, hay otras industrias donde usted puede trabajar y donde puede irle probablemente mejor. Colocar precios en los restaurantes con base a la competencia no solamente es una forma mediocre, sino peligrosa de hacerlo, porque la estructura financiera de los demás no es necesariamente la mía. Y adicionalmente estoy dejando plata sobre la mesa, porque realmente la propuesta de valor mía tampoco es la de los otros. Yo puedo tener aspectos en los 4 elementos claves de la propuesta de valor que son superiores a los de la competencia, por los cuales la gente está dispuesta a pagar más en mi negocio que en otras empresas. Entonces, si yo me guío solamente porque es que en la cuadra, en el barrio, en la zona, todas las pizzas, todas las hamburguesas son de tal rango de precios, ni siquiera estoy haciendo un mapa de propuesta de valor para entender cuál es el valor detrás del precio, porque el precio es lo que el cliente paga y el valor es lo que recibe. Haga su estructura financiera de costos, haga su estructura de punto de equilibrio, haga los 10 elementos del Canvas de restaurante y con eso decide cuál es la forma más adecuada de colocar precios, porque sí, claro, hay que tener en cuenta la competencia, pero usted no tiene por qué colocar precios con base exactamente a la competencia. Ese es solo uno de los métodos posibles, y el problema es que lo deja usted ciego frente a lo que está pasando adentro de su negocio y dentro de lo que está pasando en la mente de sus clientes con respecto al valor que usted genera. Mire la competencia, mire hacia adentro, estructure la propuesta de valor y ahí sí toma una decisión. Venda barato en el restaurante, que eso con volumen lo compensamos, y la mayoría de las veces no se compensa con volumen. Los restaurantes que son de baja diferenciación, del nivel más básico de los 4 niveles de restaurantes, que no tienen nada con qué competir, más que el bajo precio, tienen muchas dificultades para hacer rentabilidades porque los márgenes de contribución, que es la plata que le queda por cada plato, es muy pequeñita. Usted tiene que tener transparente, clarísimo el número de punto de equilibrio con el cual está trabajando y cuál es el número al cual tiene que llegar para poder lograr break-even, para poder lograr punto de equilibrio. Y es muy fácil hacer una simulación de qué pasa si usted sube el precio, qué pasa si baja el margen de contribución, qué pasa si lo aumenta, y es muy fácil hacer una simulación con estos números y jugar para saber qué pasa dentro de las finanzas de mi restaurante y con eso poder tomar decisiones más adecuadas. Claro que si el precio y el valor de los 4 aspectos claves de la propuesta de valor no están balanceados y los 10 elementos del Canvas del restaurante no tienen sentido para el cliente no nos mete en el hábito, en la mano de consumo, entonces viene una vez y no nos recompra porque no le estoy dando suficiente valor por el precio que le estoy cobrando. Confiarse de que solamente con volumen voy a sanar las finanzas no es suficiente. La selección de los equipos de cocina del área de producción de los restaurantes se hace con base a lo que vamos a tener en el menú. No es como en la casa que uno compra un horno estándar, una plancha, una parrilla, unos fogones estándar. No, en los restaurantes se hace a la medida con base a lo que se va a vender. Si usted monta una cocina sobredimensionada o subdimensionada, en ambos casos tiene dificultades para que las finanzas le cuadren. Hay que contemplar especialmente los 2 puntos claves. Cuando las ventas son promedio no hay ninguna dificultad, pero cuando uno tiene los picos de demanda, es decir, cuando tengo la mayor cantidad de ventas y cuando tengo
tengo pequeñas cantidades, la cocina y el área de producción me debe funcionar, porque ¿qué pasa si solamente me llega una pareja y tengo un horno cuya capacidad mínima son 100 unidades? Pues tengo que prender el horno de 100 unidades para hacer esas 2 porciones. Y lo opuesto, si tengo un horno muy pequeño, por usar el mismo ejemplo, y me llegan 100 unidades, pues no me da la capacidad. Entonces debo planear para los dos extremos, para cuando tengo pocas ventas y para cuando tengo bastantes ventas. Hay equipos que son escalables, hay equipos que se pueden prender por etapas, hay diferentes formas de hacerlo, pero lo importante es tenerlo en cuenta desde la selección, desde las instalaciones y desde cómo se van a asear estos equipos, porque las cocinas se llenan de grasa, se ensucian y hay que asearlas permanentemente todos los días. Y hay equipos que son muy bonitos, muy vistosos, pero muy difíciles de asear.